Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver un problema que me acaban de pedir que resolvamos, el problema número 28 de la guía. La verdad es que supongo que es de superposición, o sea, perdón, de Benny Norton. Vamos a ver cuál es. Y luego le decía que íbamos a ver superposición. La verdad es que hoy día en particular no me recuerdo si habíamos acordado que entraba en la prueba. Ya nosotros obviamente acordamos qué temas entraban, pero voy a chequear y hoy día mismo le mando como la información respecto a que entra la prueba del próximo viernes, o sea, del viernes de la semana subsiguiente. Ya, así que como vamos un poquito adelantados, yo creo como una semana, no, en realidad vamos como una clase y media adelantado respecto a otro paralelo, no deberíamos tener problemas, porque nos va a quedar obviamente el viernes y el lunes para ejercitar, el miércoles lo vamos a dejar como resolver dudas, y el viernes recuerden todo el día la prueba, y ahora lo que está buscando es la guía. Es en la mañana yo ando medio somnoliento y como que no me acuerdo. Ahí sí. Dejé la guía, acá está. Era el 28, me decía. Vamos a ver qué tal. Este nosotros lo hicimos, ¿cierto? Ah, el 28 este. Obtenga los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton en las terminales A, B del siguiente circuito. La verdad es que aquí nos conviene bastante el hacer lo siguiente, el trabajar primero con un equivalente y después otro obtenerlo por la relación que hay. ¿Se acuerdan que se pueden relacionar directamente? Y un equivalente, o a partir de un equivalente obtener el otro. Así que yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Pero voy a dejar que ustedes definan qué hacemos primero, si quieren hacer Norton o quieren hacer Thevenin, el método y todo. Recuerden que hay casos en los cuales aplicando un método es más simple que otro. Así que traten de decidir en base a eso, ¿ya? Vamos a ver acá si tengo una pregunta que sea Thevenin Norton o algo así. Parece que no tengo, ¿no? Nodos o mallas tengo. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decidir en base a esto. Esta va a ser nuestra opción A. Thevenin. Bueno, estoy quedando muy bien. Norton. Y ustedes eligen. Elijan. ¿Qué vamos a usar? Les voy a dejar acá disponible, obviamente, también la imagen del circuito para que ustedes vean. Como les digo, traten de elegir lo que ustedes consideran que debería ser relativamente más directo. Si quieren elegir el camino que les parece más lento, también lo pueden hacer, pero por lo general uy, uno debería decidir en base a eso. Ahí. ¿Cuántos segundos van? 25 segundos. Le doy 25 segundos. Va ganando la opción A de momento. Va 9-6. Quedan un poquito más de 10 segundos. Ahora sí que sí. Ya, finaliza la votación. Quedó 9-6. Voy a compartir los resultados. Así que lo vamos a resolver usando Thevenin. Si me preguntan a mí, de hecho, Thevenin, en mi opinión, sería como el más directo. La verdad es que si lo hacemos con Norton, la verdad es que no es tanto más complejo. No, de hecho, diría incluso que se simplifica un poco, solo que tomando en cuenta que por ahí podríamos eliminar un elemento. Vamos a resolverlo. Entonces, vamos a copiar el circuito. Circuito copiado. Y por acá vamos a dejar nuestra clase. Es la clase 16. Ya llevamos bastante, sí. Y hoy día vamos a completar todos los temas que podrían, de hecho, entrar en una prueba 1. Clase 16. Así que vamos a tener la oportunidad, como les decía, de ejercitar bastante. Estamos a... tengo la fecha ahí mismo, ¿cierto? Miércoles 22. 22 del 9 del 2021. Ahí. Entonces, el problema lo pegamos por acá. Ahí está. Y vamos a obtener el equivalente de Thevenin. ¿Ya? Y luego con el equivalente de Thevenin vamos a obtener el equivalente de Norton. Solución.
Primero, obtenemos la resistencia de Thevenin. Primero, apagamos las fuentes. Recuerden que apagamos las fuentes independientes. Fuentes independientes y obtenemos R Thevenin. Y obtenemos R Thevenin. Vamos a quitar ese puntito de ahí, como que queda medio raro. 2 puntos, 2 puntos. Ahí. Entonces, tenemos el circuito como está. Vamos a empezar a apagar. Recuerden que cuando tenemos fuentes de tensión independientes las reemplazamos por un cortocircuito acá y acá. Así que lo que nos va a quedar va a ser algo así. Vamos a tratar de hacerlo ordenado. Ahí, bueno. Ahí. Ahí tenemos la primera resistencia, ¿cierto? Esta es una resistencia de 2 ohms. Nos va a quedar también acá una estructura que es como una especie de estrella, ¿cierto? La podemos reemplazar también. De hecho, me parece que es justamente lo que tenemos que hacer acá. Ahí. Este es de 6. Ah, de hecho, si me preguntan a mí, yo creo que está hecho como para reemplazarlo así. Ah, sí. A ver, a ver. Si yo hiciera eso, ¿qué sucede? Y desaparece todo lo demás. Nos queda paralelo. No, 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 que no mejora. Es mejor de convertir esto en una estrella. Ahí, ¿cierto? Entonces ahí uno después elimina todas esas, en realidad esa y esa, y con eso podemos nosotros simplemente ir agrupando. Vamos a hacer eso probablemente. Ahí. Entonces, nos queda ese resistor de 6. Vamos a subir un poquito para que así se vea todo el circuito. Ahí nos queda 6 ohms, nos quedan 6 ohms, y aquí nos quedan 2 ohms. Y por último nos va a quedar en paralelo este resistor de 2. Recuerden que aquí obviamente había una fuente, pero la reemplazamos por un corto. Ahí. Ahí, y tendríamos entonces una resistencia de 2 ohms. ¿Sí? Ese sería el circuito. Así que vamos a reemplazarlo como les decía. En realidad me dejé poco espacio para poder dibujar acá el equivalente que vamos a reemplazar, ¿cierto? Ahí. R1, R2 y R3. ¿Cómo va a quedar entonces el R1, el R2 y el R3? Vamos a aplicar lo que hemos realizado hace igual bastante tiempo, ¿cierto? R1, como obviamente son diferentes, vamos a tener que calcular simplemente 6 por 2, dividido en 6 más 2, perdón, 6 más 6 más 2. Así que va a ser los que están justamente adyacentes, esos dos de ahí, dividido en la suma de todos los resistores. 6 más 6 más 2. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a quedar 12 arriba y abajo nos va a quedar 12, 14. ¿Sí? Así que sería directamente 6 séptimos. Oh, vayan revisando cualquier cosa, me avisan nomás. Ahí. Estos otros dos son iguales, la verdad, porque van a quedar en el caso. Ah, no, no, de hecho no son iguales. Lo que son iguales, ¿saben cuáles son? El R1 y el R2. Esos son iguales. Esos son iguales, seguro que yo definí. Son iguales, ¿cierto? Porque el R2 también queda 2 por 6 dividido en la suma de todos, al igual que el R1, ¿cierto? El que es diferente es el R3, que sería 6 por 6 dividido en la suma de todos ellos. Ahí sí. Sería entonces 6 por 6 dividido en la suma de todos. 6 más 6 más 2. Pum. Así que arriba nos queda 36, abajo nos queda el 14. Si simplificamos por 2, ¿qué nos queda? Nos queda el 18, abajo nos queda el 7. ¿Sí? Y ahí tendríamos entonces los valores que podríamos reemplazar. Yo voy a redibujar el circuito, voy a copiar obviamente lo que tengo acá y voy a reemplazar lo que acabamos de calcular. Así deberíamos entonces poder obtener el equivalente. Recuerden que esto que está acá va a ser equivalente. Voy a borrar lo que está en esa estructura, donde tenemos un montón de cosas. Todo esto y todo esto. Ahí. Y ahora lo que vamos a tener, si ustedes se fijan bien, vamos a tener el R1, vamos a tener el R2 y vamos a tener el R3. ¿Se dan cuenta que lo abrí como si fuera una T? Ahí se ve mucho más simple.
El R1 entonces vale, y el R2, estos dos que están ahí, valen 6 séptimos, ¿sí? Y el otro 18 séptimos. 6 séptimos, 6 séptimos y 18 séptimos. Y con eso estamos listos porque ahora podríamos entonces empezar a agrupar acá. Como pueden ver, estos dos elementos comparten un nodo, que es ese, ¿cierto? De forma exclusiva, estarían en serie. RA, le ponemos aquí serie, ¿cierto? Y podemos calcularlo. También tenemos otros que están en serie. Tenemos estos de acá, ¿sí? Estarían también en serie. Ponemos acá serie. ¿Cómo nos queda? La verdad es que nos va a quedar la suma en este caso, bueno, el otro también, ¿cierto? 18 séptimos más 6 ohm. Vamos a calcular eso. Y aquí nos va a quedar también el 2 más 6 séptimos. Ohm. Puse muy juntito quizás, pero los puedo desplazar. Así que nos queda el siguiente valor. ¿Cuánto sería? Vamos a ir sumando simplemente. Lo podría hacer a mano sin problema. Lo voy a hacer acá. Ahí. Nos queda entonces 20 séptimos. En el caso de RA, séptimos son. Y nos va a quedar acá, a ver, 18. Vamos a poner ahí la calculadora. Y sería más 6, ¿cierto? Y sería 60 séptimos. Si nosotros esto lo volvemos a agrupar, nos va a quedar lo siguiente. Vamos ahora a dejar nuestro resistor en verde ahí. Nos va a quedar acá. Y vamos a poner también este resistor en azul. Ahí. Sí. Y no se olviden que este elemento no lo hemos agrupado con nadie, ¿cierto? De momento. Ahí. 6 séptimos son. Acá nos queda este de 2. Y obviamente lo que nosotros estamos buscando es el equivalente visto en estos terminales, o sea, entre A y B. Y aquí los valores serían 60 séptimos y serían 20 séptimos. Esto la verdad que lo podemos calcular directo, ¿sí? Porque tenemos paralelo, serie, paralelo. ¿Ya? Si quisiéramos lo podríamos realizar sin mayores problemas. Así que nos quedaría la R Thevenin igual a lo siguiente. Va a ser, fíjense bien, 2 paralelo con la suma, ¿cierto? Estoy poniendo completo acá. Va a ser el 6 séptimos. Recuerden que este va a quedar en serie con ese paralelo. Así que va a ser más el paralelo de ellos dos. Va a ser 20 séptimos en paralelo con 60 séptimos. Ustedes lo pueden hacer paso a paso también, no hay ningún problema, obviamente. Ahí. Aquí le vamos a poner paréntesis cuadrados mejor. Ahí. ¿Cierto? Y eso, todo eso va a ser obviamente nuestra resistencia de Thevenin. ¿Cuánto nos da? Lo podemos ir calculando si queremos. El paralelo. ¿Se acuerdan que yo creo que les había comentado que tenía una función acá que permite hacer el paralelo directamente? Vamos a hacerlo. Paralelo, y vamos a comprobar si que la tengo. Porque a veces actualizo o en realidad como que reseteo la calculadora y se me pierde. Pero vamos a ver. Veamos si pongo un 10 acá. Esto que estoy haciendo es simplemente una función que calcula el paralelo. Y da 5, está bien, la tengo todavía. Eso quiere decir que yo puedo agregar todo esto. Puedo poner entonces el paralelo de 20 y 60 séptimos, ¿cierto? 20 séptimos. ¿Le mostré cómo hacía esto? Creo que sí. Cómo agregaba una función. Creo que en algún momento lo mostré. Obviamente es totalmente opcional y si alguien no lo quiere hacer, no lo hace. No hay ningún problema. La ventaja que nos da es que después podemos resolver incluso problemas así directos. Bueno, si hacemos las cosas bien, sí. No como lo que estaba haciendo yo recién. Ahí. Ahí yo estaría sumando entonces el 6 séptimos más el paralelo de 20 séptimos y 60 séptimos. Nos quedaría obviamente calcular el paralelo de estos completos, ¿cierto? Ahí. Con el seco a la izquierda me voy al principio. Aquí pongo una coma. Como pueden ver, todo lo que va a quedar ahí corresponde al segundo término. Y aquí voy a poner primero el 2. Y esto va a ser obviamente nuevamente una función. O vamos a ponerlo dentro como argumento de una función. Estoy buscando la R y no la encuentro. Ahí está.
Y nos queda así. Entonces estoy diciendo el paralelo de todo eso que está ahí. ¿Y qué es lo que es todo eso que está ahí? Vendría a ser la suma del 6 séptimos más el paralelo de 20 séptimos con 60 séptimos. Recuerden que se puede hacer paso a paso también, sin ningún problema. A nosotros nos queda 6 quintos. 6 quintos. Estos 6 quintos ohm. Vamos a dejarlo acá. No lo voy a dejar aproximado, lo voy a dejar como 6 quintos simplemente ya. Ahí. Por eso me acuerdo de, bueno, si es que les comenté esto, que yo recuerdo que sí lo hice. ¿Ya? Estas calculadoras son bien potentes porque uno en realidad puede hacer cualquier función que pueda formar con todas las operaciones que hay. O sea, uno puede hacer funciones que integren, que deriven, de hecho que resuelvan sistemas de todo tipo. En realidad hasta que hagan la prueba completa casi, cuando no tenía obviamente pruebas más así. Esa es una muy buena pregunta, Tomás. ¿Qué sucede? Y de hecho, la verdad es que se basa en un error que uno podría cometer muchas veces. ¿Por qué? Porque este nodo de acá, nosotros no lo debemos perder. Entonces, esta bifurcación que está, si es que nosotros lo agrupáramos en serie, se convertiría en un solo elemento, ¿cierto? Y después, ¿dónde quedaría el nodo? Fíjense bien, mira, lo que me consultan es lo siguiente. Si nosotros asumiéramos que eso es así, que esto, por ejemplo, es paralelo, perdón, que esto es equivalente, ahí, ¿ya? Y yo dijera, no, ya voy a juntar el 2, el resistor de 2 y el resistor de 6 séptimos. Buscamos que lo juntamos y nos queda así. Mi pregunta ahora sería, ¿dónde va el nodo A? ¿Iría acá o iría acá? Bueno, si va acá, naturalmente no estaría correcto. ¿Por qué? Porque podemos ver que claramente el nodo A y el nodo B no son lo mismo, porque uno está en un extremo del resistor de 2 y otro está en el otro extremo. Y si yo lo pusiera acá, podríamos decir, ¿estará bien? Fíjense que ahora el nodo A estaría conectado ¿a dónde? Estaría conectado a el resistor 60 séptimos y al resistor de 20 séptimos, lo cual no era así, ¿cierto? Porque no tenía conexión directa con ellos. Tenía que pasar por ese resistor. Entonces podemos ver que, de hecho, esto no estaría en serie. ¿Ya? No sería una serie considerando que tengo un nodo o una rama que está justamente conectada a ese nodo. ¿Sí? Se ve que en realidad no sería serie directamente, porque tiene que ser una conexión exclusiva. O sea, si no existiera el AI, perfecto, están en serie. Pero el problema es que existe ese A. Muy bien. De hecho, una muy buena pregunta, porque se basa con algo que he visto muchas veces, en muchos cursos me refiero, y en definitiva hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Si no aparece, tal como por ejemplo acá, que están conectados de forma exclusiva y no hay nada conectado acá, no estarían en serie. Así que bueno, tenemos el valor de la RTevenin, ya, así que no me equivoqué en poner los datos, aparentemente está todo correcto, ¿cierto? 2 en paralelo con 6 séptimos más el paralelo de ellos 2, que lo calculé ahí, ¿cierto? Y eso debería retornarme entonces el valor correcto. Luego, una vez que ya tenemos la RTevenin, recuerden que la R Norton es la misma, o sea, no habría un procedimiento diferente si hubiéramos aplicado Norton acá. Ahora tenemos que calcular el equivalente de, o perdón, el voltaje de circuito abierto en el circuito original, y ese va a ser justamente nuestro VTV. Sí, dime, Andrea. Vamos a tener también el uso compartido acá. Usted pasó como la estrella a una T. Si yo lo dejara como antes, tendría que dibujarle la línea negra arriba, Tú me dices si lo dejaras así como la como estrella, sin cambiarlo a una T. ahí. ¿Eso? Sí, sí, tendría que dibujarle una línea arriba. Una I. Ah, ya. ¿Tú te refieres a esto que está acá? Lo que sucede es lo siguiente, que como elimino S y elimino S, lo que me queda en definitiva es solamente lo que está, como dices tú, en esa T, ¿cierto? En serie con el resistor de 6. Es como lo hicimos nosotros acá. Se ve que en realidad es lo mismo que tendría que quedar. Queda él, ¿cierto? Se va todo lo que había originalmente, o sea, esa estructura que está acá, mostrarla bien ahí. Todo esto que está acá se tiene que ir. Ese se va, ese se va, ese se va. Porque nosotros al momento de decir que aplicamos una conversión delta a estrella o estrella a delta, tenemos que cambiar la delta por la estrella o la estrella por la delta. ¿Sí? O sea, Ya, no, profe, no. gracias. Muy bien. Y luego, lo que sí hay que tener mucho cuidado, que también es algo que uno se le puede escapar, es el del 6 que a veces pasa que uno dice, no, y se olvida, y lo omite, y ahí obviamente no estaríamos equivocando, ¿cierto?
Tiene que quedar ese 6 porque él en realidad nunca formó parte de la conversión. No tenía nada que ver él ahí, ¿cierto? Ya, ahora nos quedaría entonces calcular la tensión del circuito abierto. Para eso vamos a usar, como les decía, el circuito original. Y acá. Ahora, en el circuito original, siempre me gusta poner eso porque es bien importante. En el circuito original, calculamos la tensión del circuito abierto. Calculamos B a B igual B T, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Simplemente tomamos el mismo circuito. Acá, vamos a tomarlo de acá para que quede solamente el circuito, sin el texto. Ahí. Y ahí lo tenemos. Y podemos ocupar cualquier modo, cualquier método, perdón. Tenemos varias fuentes de tensión. La verdad es que como no hay fuentes de corrientes, estaríamos, por ejemplo, solamente con casos base, en el caso de mallas, en el caso de nodos. A ver, déjeme pensar. La decisión que vamos a tomar acá va a ser simplemente basada en cuántas ecuaciones nos quedan. Va a ser todo lo que vamos a decidir. Entonces, como ustedes pueden ver acá, si yo aplicara no, vamos a ver cuántas ecuaciones me quedarían. Tendría, bueno, esta ecuación, aquí quedaría definido el valor de esa tensión, ¿cierto? Tendría un nodo acá, habría como un supernodo. Acá también podría definir un nodo, así que obviamente lo dejo así tal cual. Yo podría cambiar el equivalente. En principio es así. Acá tendríamos otro, tendríamos otro. La verdad es que nos quedarían bastantes ecuaciones. Nos quedarían, supongamos que esta no nos queda porque se define rápidamente. Nos queda una, dos, tres, cuatro, ¿cierto? Nos quedan como 5 ecuaciones. En este problema en específico, la verdad es que sería un poco más directo el resolverlo usando el método de mallas. ¿Por qué? Ya que por mucho que tengamos esa estructura ahí, ¿cierto? La que acabo de dibujar, acá me quedaría otra ecuación. Tenemos solamente caso base, así que lo podemos sacar bien directo. Hay que tener una sola salvedad, sí, y es el hecho de que para calcular el B a B, fíjense bien acá, yo voy a tener que aplicar una malla, ¿cierto? Una malla en la salida. Por ejemplo, tendría que decir esto. Yo voy a decir 2, voy a decir acá porque si esto le vamos a poner nombre de una corriente I, por ejemplo, va a ser 2i, 2i3, perdón, 2i, menos i3, después menos 12, ¿cierto? Porque estaría yendo en ese sentido, más b a b, igual a 0. Y aquí una pregunta súper válida sería decir, pero bueno, ¿y cómo puede circular el I ahí? ¿Cuánto vale el I? Y la verdad es que como el I, como ustedes pueden ver, estaba pasando por un circuito abierto, el I es 0. Es una técnica, por decirlo así, para poder obtenerla directamente en lo que se llama la salida, le decimos nosotros a esta parte del circuito. Y me quedaría entonces lo siguiente, me quedaría que el B a B sería igual a qué cosa? Sería igual a, de hecho, antes de poner el B a B, dejaríamos esto tal cual acá. Nos quedaría menos 2 y 3, nos quedaría menos 12 y nos quedaría acá más B a B. Y por tanto, ¿cómo sería el B a B? Que es obviamente BTB, va a ser 12 más 2 y 3. ¿Sí? Eso es lo que va a ser el B a B. Este es el último paso, ¿ya? Y hay que tenerlo en cuenta. Otra alternativa, así que esto les parece muy extraño, es simplemente calcular acá, aplicar ahí la LKB. Se va a cumplir el hecho de que si yo tomo esta tensión ahí, debería darme exactamente lo mismo, los resultados. ¿Sí? O sea, puedo hacerlo en cualquiera de los dos. ¿Se entiende eso que acabo de explicar? Que en realidad podemos obtenerla ahí tomando en cuenta que podemos definir una I y estamos aplicando tal como si aplicáramos malla, ¿cierto? Solamente que como está abierto el circuito, esa I en realidad vale 0. Por ahí alguna persona podría decir, como que es medio raro, pero si se Profe, dan ¿por qué cuenta, se podría calcular el BAB en el otro lado donde usted mostró? ¿por qué se podría? Porque en Mm, realidad el B a B, como puedes ver, está definido también entre este punto y este punto. Entonces yo podría decir, acá, más 12, podría decir más 6 y 3 menos y 1. Es un camino más largo, sí, pero también debe resolver. De hecho, resuelve. Más acá habrá el 6 por i3 menos i2. Y aquí yo simplemente asumo que todo eso es B a B. ¿Ya? Y esto aquí yo lo desarrollo y me va a dar justamente, diría prácticamente lo mismo. Veamos si nos da lo mismo. Aquí nos queda entonces
o al menos numéricamente va a dar lo mismo, eso es lo importante. Al desarrollarlo, debería obtener esa expresión, a pesar que va a ser un poquito más extensa el cálculo final, ¿sí? Pero así yo puedo despejar el BAB. Ambas maneras son totalmente alternativas, o sea, son totalmente válidas. Vamos a Ya, dejar esto por profe, acá, gracias. por nada. Vamos a dejar esto por acá porque no lo quiero eliminar, lo quiero después aprovechar de comprobar, para que ustedes vean que todas estas cosas se cumplen. Vamos a ponerle aquí opción 1, lo vamos a dejar como desplazado para el final, y opción 2, para que vean que tiene que saber cumplirse. Ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Aplicar el método de malla. Como les decía, nos va a quedar mucho más acotado la resolución. Y vemos lo siguiente. Usando mallas, le vamos a poner acá. Ahí. Usando mallas, nos queda esto que tenemos acá. Malla 1. Malla 1, vemos que tenemos, ¿cierto? Si partimos por acá, nos va a quedar el 2 y 1, nos va a quedar menos 12, porque llegamos primero al menos, nos va a quedar después acá más 6 y 1 menos y 2, y nos va a quedar acá el más 6 y 1 menos y 3. Menos y 3, y eso, ¿cierto? También acá con menos 12, igual a 0. Tenemos todos los términos correspondientes, ¿cierto? A cada uno de los elementos de esa malla. Así que nos queda lo siguiente. Vamos a ver los I1. I1 tenemos 6, 6, son 12, 14 tenemos. 14 y 1. Vamos a ver en rojo, sí. 14 y 1. El I2 nos queda menos 6 y 2. Y nos queda acá el menos 6 y 3. ¿Cierto? Y todo esto igual a qué cosa? Al 24. Y tenemos así la primera ecuación. Tenemos tres mallas, justamente vamos a tener tres ecuaciones, una por cada malla. No se presenta ningún caso particular, solamente aplicamos la LKB, como ustedes pueden ver acá. Ahí. Yo creo que el ritmo que vamos puede ser que incluso nos quedemos solamente haciendo ejercicios hoy día y así después yo confirmo si entra el teorema de superposición. Bueno, nos queda así la ecuación, ¿cierto? Ecuación 1. Ahora podríamos obtener entonces la ecuación 2 directamente ahí, en la malla 2. También podría alguien haber hecho esa conversión, la verdad es que yo no encuentro necesario, sí. No cambia demasiado. Nos queda entonces 2 y 2. 2 y 2. Recuerden que podemos partir de cualquier elemento. Después, más 6 y 2 menos y 3. Y 2 menos y 3. Bueno, en rojo. Y 2 menos y 3. Y más 6, ¿cierto? Sería este elemento de acá. Y 2 menos y 1. Y 2 menos y 1. Se nos acabaron los elementos, tenemos los tres términos, estaríamos ok para obtener la ecuación 2. Así que juntamos, decimos entonces, menos 6 y 1, menos 6 y 1. El y 2, ¿cuánto sería? Sería 14, ¿cierto? 2 más 6 y más 6, 14. Más 14 y 2. Y el i3, ¿cuánto es? Justamente menos 6. Menos 6 y 3. Igual a 0. ¿Ya? Nos queda entonces lista la ecuación 2 y tendríamos que obtener la ecuación 3 únicamente. Con eso podemos resolver y habría que calcular obviamente la tensión de circuito abierto. Como les decía, la que está justamente en esa salida, lo que tenemos acá. Que yo le estaba adelantando más o menos cómo lo podríamos hacer. Siempre, en mi opinión, es recomendable que uno tenga una idea de cómo más o menos va a resolver los problemas. Porque a veces pasa que uno lo usa más, ya es todo perfecto, y después como que no ve por dónde sacar la, la ecuación final que me entrega el valor que estoy buscando. ¿Sí? Entonces uno tiene como que pensar en si me va a servir o no lo que estoy haciendo. Hasta cierto punto, ¿cierto? Al menos ver el camino. Si uno ve el camino, está perfecto. Ahora, en la malla 3 decimos entonces, podemos partir con cualquiera, vamos a partir acá. Va a ser más 12. Después va a quedar más 6 y 3 menos y 1. Y 3 menos y 1. Después de eso, vamos por acá, ¿cierto? Sería más 6
y 3 menos y 2. Casi digo yo, ¿no? Menos y 2. Después acá arriba, ¿cierto? Más 12. Recuerden que todavía no estábamos tratando de sacar el VAB, simplemente buscando una ecuación para poder obtener las corrientes de malla. Sería más 12 y más el I3 simplemente, que es la única que estaría circulando por ahí. Más 2 y 3. Y eso igual a 0. Varios términos, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a resolver. Nos queda entonces I1. Sería simplemente menos 6 y 1. Menos 6 y 1. El I2 también es menos 6. Menos 6 y 2. Y el I3 sería 6 más 6 son 12, ¿cierto? Más 2 serían 14. Como que es bien simétrico este sistema, ¿no? Como que tiene como que los mismos términos, como que en diferentes partes, ¿no? Así. O asociado a diferentes corrientes. Eso es 14, ¿cierto? Sí, 14. Y eso igual a el menos 24. Menos 24. Y tenemos así la segunda, o perdón, la tercera ecuación. Tercera ecuación. Ahí. Ecuación 3. Estamos listos. Estamos listos para poder resolver, ¿cierto? El sistema. Vamos ahora a resolver el sistema. ¿Se da cuenta eso que le decía? Que en realidad si nosotros aplicábamos los métodos de una manera similar o de la misma manera, siempre nos tiende a quedar todos los problemas muy parecidos. Aquí la verdad es que incluso a veces se puede poner hasta tedioso, pero porque no hay mucho más que hacer en realidad. Los problemas se van a ir resolviendo casi solos, siempre que no nos equivoquemos, lógicamente. Ahí, 24, 0, menos 24. Y aquí vamos a tener 14, menos 6, menos 6, abajo menos 6, 14 y menos 6, y menos 6, 14. ¿Se dan cuenta de esa simetría que hay? Todo lo que es la diagonal son 14, los demás elementos son todos menos 6. Tenemos acá más 24, 0 menos 24. Interesante el circuito. Ahí. Y nos queda lo siguiente. Vamos a ver qué nos da aquí el sistema. Y 1, y 2, y 3. Calculamos. Vamos a buscar la calculadora de energía por acá. Tenemos entonces lo siguiente. C con corchete a la izquierda, corchete a la derecha. Tenemos 14 menos 6 menos 6. 14 menos 6 menos 6. Con el menos pequeño no se olviden. Punto y coma para saltar a la siguiente fila. Menos 6, 14, menos 6. Nuevamente punto y coma para saltar a la siguiente fila. Nos queda menos 6, menos 6 y 14. Y eso lo guardamos en la variable A. Vamos a ver si está bien. ¿Ya? 14 menos 6 menos 6, menos 6, 14 menos 6, menos 6, menos 6, 14. Está perfecto. Acá ponemos entonces el B. Por si acaso, recuerden que hay un video, está como publicado en la pestaña Ciencia Online, si no me equivoco, cerca al final, donde yo les voy mostrando cómo usar la calculadora, todo así paso a paso ya. Y obviamente es un poquito más rápido, pero porque se entiende que lo hemos estado ocupando durante todo el curso, por lo menos las clases que hemos estado trabajando. Ahí. Tenemos entonces esa matriz columna, vector B, como lo quieran llamar. Ponemos entonces la A a la menos 1, que sería la inversa de A, multiplicando al B. Como siempre les digo, el orden es importante, ¿cierto? Si no, nos daría un error de dimensión. Y nos quedan las siguientes corrientes, miren. Nos queda 5 quintos. Interesante las corrientes que nos quedan. Nos queda 0, o sea, no hay ningún problema en que esa corriente sea 0. Y nos queda menos 6 quintos. Ahí, amperes. Y con eso, nosotros podemos resolver entonces y ver qué sucede. Quiero saber si tienen alguna duda hasta acá. Por si acaso, mandar la pregunta. ¿Cuál es la pregunta de la duda? Vamos a ver. Por acá, la pregunta de la duda. Ahí. ¿Se entiende lo presentado hasta ahora? Mientras yo voy a retomar lo que hicimos acá, porque esto que estábamos haciendo es precisamente lo que se requiere para poder calcular el, el VAB, ¿cierto? Es importante. Ahí. Entonces, por último, debemos obtener el VAB.
obtenemos el VAB. En realidad no es tan obtenemos, sino que buscamos el VAB, ¿cierto? Buscamos VAB. Y tenemos una opción. En la salida, ¿cierto? Entonces directamente le puse acá. Sí, en realidad le vamos a poner acá. Opción 1 en la salida. En la salida del circuito. Cuando hablo de la salida me refiero justamente entre los terminales AB. Y esta opción 2 sería en la malla 3. En la malla 3. Ambas son totalmente válidas, solamente que tienen como su detalle, ¿cierto? Que en el caso de la opción 1, lo que yo hago es directamente decir, que puedo calcular acá, ¿cierto? Aplicar una LKB. Esto alguien podría cuestionarlo, por decir, bueno, ¿cómo puedo calcular una LKB si es que yo por acá sé que no está cerrado el circuito, ¿cierto? Totalmente válido que digan eso. Sin embargo, matemáticamente es posible. Entonces, por eso es que se puede. Si no lo quieren hacer así, se puede hacer acá y ahí no hay ningún problema desde el punto de vista conceptual. Y aquí lo que hicimos fue simplemente decir 2i menos i3 menos 12 más BAB igual a 0. Eso es todo lo que hicimos en ese caso para obtener esta ecuación, como la pueden ver ahí. Y luego claramente el i es 0 porque está abierto, no podría ser de otra manera. Y nos queda en definitiva esta expresión que es BAB igual a 12 más 2 y 3. Así que la vamos a calcular cuánto nos da el BAB y vamos a comprobar si que efectivamente se corresponde con la otra forma, ¿cierto? Debería ser, si no tendríamos un problema. Nos queda 12 más 2 y 3. ¿Dónde está el I3? Ahí está el I3. Sería así. 12 más 2 por el I3. Y lo ponemos completo nomás. No nos hace gran problema. 6 quintos, ¿cierto? Nos quedaría 48 quintos. ¿Cuánto es aproximadamente? Muy bien, Andrés. 9,6. 48 quintos. Perdón. Ahora sí. Ahí. ¿Cierto? Y eso ni siquiera aproximadamente, sino que es igual a 9,6. 9,6 voltios. Y vamos a comprobar. Recuerden que lo que hicimos en este caso, que por ahí quizás resulta más natural, la verdad que un poquito más de trabajo, es decir lo siguiente, que yo puedo aplicar aquí sin ningún problema una LKB porque es una malla cerrada, y el truco está, entre comillas el truco, ¿cierto?, en encontrar que BAB viene a ser la tensión que está entre ese terminal y ese terminal. Por tanto, aquí yo no obtengo los términos que corresponden con esos elementos, sino que simplemente le llamo BAB. Y así obviamente debería cumplirse, ¿cierto? Porque es exactamente la misma tensión. Dijimos entonces, más 12, más 6 y 3 menos i1, más 6 y 3 menos i2, y aquí más BAB, igual a 0. Despejamos obviamente el BAB y nos queda la expresión que está acá. Así que vamos a chequear si es que se corresponde. Vamos a ver. Nos quedaría BAB. ¿Y qué nos queda por acá? ¿Saben qué? Los voy a ordenar primero. Voy a poner aquí más 12. Aquí voy a poner el menos 6 y 1. Voy a poner acá el menos 6 y 2. Y más 12 y 3. Y luego, ahí el más BAB, igual a 0. Así que ahora simplemente intercambio todo. Me va a quedar entonces BAB, que va a ser igual a el menos 12, más el 6 y 1, más el 6 y 2, y menos el 12 y 3. ¿Cierto? Eso debería ser. Si está todo bien y no puse ningún signo al revés. Luego el BAB se puede calcular a partir de lo que tenemos acá. Tenemos las corrientes, ¿cierto? Ahí están las corrientes. Procedemos y vamos a ver qué nos queda. ¿Y qué nos queda? Vamos a ver. Menos 12, después nos queda el más 6, vamos a poner acá, más 6 por el I1 es simplemente 6 quintos, ¿cierto? Ahí, después sería más el 6 por el I2 no, es 0, así que no lo ponemos, vamos a omitir simplemente. De hecho, le voy a poner ahí como que esto es 0. Y nos queda, ¿cierto? Menos el 12 por el I3, que sería justamente ese menos 6 quintos. Menos 6 quintos. No vayan a poner el menos de la resta. Recuerden que es el menos que hace negativo el número. Y si se ve bien, vamos. Menos 12, 6 por el I1, que está ahí, ¿cierto? El 6 quinto. Y menos 12 y 3 por ese valor. ¿Y qué nos queda? 48 quintos. Obviamente, como les decía, tiene que corresponderse porque es simplemente la misma tensión. A pesar que son términos diferentes, ¿cierto?
totalmente diferentes, pero aún así se cumple. Así que pueden tomar cualquier camino. Me preguntan también de la estrella formada por los 6 en el circuito original, ¿cómo hubiera quedado la forma del diagrama equivalente si hubiéramos convertido en delta? Buena pregunta. Lo vamos a ver ahora. Mira. Vamos a poner acá esto. Vamos a escribir acá en definitiva, el circuito equivalente es el siguiente. En definitiva, el circuito equivalente de Thevenin es el siguiente. Thevenin es, y aquí ponemos, ¿cierto?, nuestra fuente. Esto no se olviden que es B Thevenin, ¿cierto? Lo que pasa es que se refuerza el hecho de llamarle voltaje de circuito abierto, porque así es como evidente que, bueno, el circuito, es la tensión que tengo en el circuito abierto, ¿cierto? De salida, como para que no se nos olvide. Pero no deja de ser, obviamente, el voltaje de Thevenin. Vamos a armar esto acá. Sería B Thevenin, como les decía, 48 quintos volt. Ahí lo pueden poner 9,6 si ustedes quieren, pero lo voy a dejar así. Y el R Thevenin, habíamos calculado que era, ya me olvidé. Acá está, 6 quintos. 6 quintos ohm. Luego, ¿qué podríamos hacer nosotros? Podríamos, obviamente, obtener el equivalente de Norton, ¿cierto? Voy a dejar esto escrito y vamos a revisar lo que me consultaban. El circuito equivalente de Norton es, y aquí recuerden que la resistencia no cambia. Nos va a quedar entonces esta resistencia, que es R Norton, va a ser igual a los 6 quintos, eso es tal cual porque el procedimiento de hecho es el mismo. Y nos va a quedar la corriente definida de la siguiente manera. Ahí, este es I Norton. Y recuerden que I Norton lo calculamos así. I Norton va a ser igual a el voltaje de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin, y obviamente la R Norton es exactamente igual a la R de Thevenin. Así que esto, ¿cuánto nos daría? Nos daría voltajes 48 dividido en 5, ¿cierto? Y el otro va a ser 6 dividido en 5. Eso no es no es resistencia, sino que es corriente. Así que ¿cuánto nos queda? Nos queda 48 dividido en 6. ¿Cuánto da eso? Da 4 por 8 es 48. Estoy un poco perdido. A ver, digamos en 2. De hecho, en 3. Nos queda 2 y aquí nos queda 18. 16, perdón. 8. 8 finalmente. Tuve que calcularlo un poquito más. Ahí. No me he tomado todo el café. ¿Qué les puedo decir? De la mañana la verdad es que es un poquito más lento, pero ahí le ponemos empeño. Ahí. ¿Cierto? Y ahí nos queda entonces. Podemos obtener claramente cualquier equivalente, ya sea de Norton o de Thevenin, si ya tenemos la contraparte. No hay mucho más que hacer. Y nos queda así. Y ahora voy a ver lo que me preguntaban, ¿cierto? Me estaban diciendo respecto a qué pasaría si nosotros hubiéramos hecho el otro cambio. Supongamos que tenemos el circuito ahí y yo reemplazo de esta forma. ¿Saben qué? Lo voy a copiar tal cual. Voy a copiarlo de acá porque aquí lo tengo sin la pregunta. Vamos a, mientras tanto, mandar una consulta respecto a si que se entiende lo que hicimos ahora. ¿Sí? Se dieron cuenta que al final, donde yo obtenga la tensión VAB, la verdad es que debería cumplirse. Hay como salvedades en el caso de calcular la salida. Es más simple desde el punto de vista del cálculo, porque son menos operaciones, pero por ahí hay que tener el concepto de que esa corriente que circula es cero, ¿cierto? Y eso nos podría inducir a algún error. En la malla 3 es un poquito más largo, un poquito más de términos, pero es como más natural, yo podría decir. Siempre que tomamos en cuenta que esa tensión que está justamente en los terminales es VAB. Ahí obviamente queda la opción de cada uno, pero se aplica igual la ley. Y bueno, lo que le estaba diciendo era que, ¿qué pasaría si hacemos esto de acá? Vamos a poner bien para que así que, claro, idealmente, ¿cierto? Borramos esto. Podemos comprobar después si nos dio obviamente el resultado y todo. ¿Y qué pasaría si hacemos esto? Si, por ejemplo, esta estrella yo la cambio por la delta. Tendría que poner eso ahí. Tendría que poner esto por acá. Se me borró. Ahí. Y tendría que poner eso ahí. Me quedaría algo así.
Fíjense bien, yo voy y tomo el mismo circuito, más menos, me queda así, me va a quedar el resistor de 2. No estoy apagando todavía la fuente, simplemente estoy haciendo el reemplazo ya. El resistor, fíjense, de 2 queda, porque a él no fue modificado en este caso, ¿cierto? Queda simplemente ese resistor. Y luego me queda, por ejemplo, esa fuente, ¿sí? Después las puedo apagar si así lo quiero para calcular la resistencia, pero como estamos viendo solo la conversión, ahí. Y aquí la puedo dibujar un poquito mejor. Me va a quedar así y me va a quedar así. ¿Se fijan por qué yo no lo hice de esa forma? Porque incluso lo miré, lo vi la opción, no sé si se dieron cuenta, pero la descarté inmediatamente y no dije nada, lo cual debería haber dicho, ¿cierto? Pero ahora lo aprovechamos de comentar. Y es porque simplemente hay situaciones, hay casos en los cuales al momento de hacer una conversión delta estrella, que la verdad que no nos conviene mucho. Aquí podíamos nosotros haber calculado, ¿se acuerdan cómo se calculaba? En realidad, si tenemos una estrella, decíamos que era, por ejemplo, ahí, era el producto de todos con todos dividido en la que está en contra, ¿cierto? Algo así. De hecho, así era. Era, por ejemplo, 6 por 6 más 6 por 6 más 6 por 6 dividido en la que está en contra. En este caso, 6. Van a ver ustedes que naturalmente nos va a quedar qué cosa. Nos va a quedar algo así. 3 por 6, ¿cierto? Nos va a quedar esto que es 18. 18 ohms. Porque se acuerdan que si eran iguales, una delta, y yo convertía la estrella, lo que sucedía era que se dividían 3. Justamente acá queda multiplicado por 3. Y si lo quieren desarrollar, lo pueden desarrollar igual. Luego, eso nos queda. Y puse estrella, ¿cierto? No, esto sería de la delta. Ahí. Son todos iguales, ¿sí? Y ahí yo puedo calcular el paralelo. Pero les pregunto a ustedes, ¿qué sucede una vez que yo calculo el paralelo? ¿A qué llegamos? ¿Ven a qué llegamos? Llegamos a una delta. Entonces, claro, no podría directamente calcular, agruparlo. O sea, si yo voy y apago las fuentes, ¿cierto? Habría que hacer una estrella nuevamente. Efectivamente, qué bien. Habría que hacer una estrella. Entonces hay veces en las cuales yo llego nuevamente a una configuración en la cual no puedo agrupar en serie paralelo. Entonces, y si yo aplico la estrella, voy a poder resolver, pero voy a tener que hacer dos conversiones. Entonces yo tengo que tratar de buscar aquella que me permite de una llegar a paralelo y serie. Efectivamente, eso sería. Habríamos tenido que hacer dos pasos. Por eso es que yo lo probé, dije, oye, una de esas es más rápido. Lo vi y dije, ah, no, llegamos a delta. Y me pasé inmediatamente a la estrella. No lo comenté, sí, pero aquí sí lo comentamos. Así que en este caso habría que hacer otra conversión a la estrella. Pero recuerden, no sería inválido, no sería erróneo, pero sería un paso, sería hacerlo de una manera más lenta. Un poco recomendable, por decirlo así. Se debería convertir a estrella. Sí, es que a veces pasa eso. Lo importante y lo más recomendable siempre es redibujarlo. Uno se lo redibuja y se ve todo más simple, aunque sea un paso más. Que de hecho, a veces yo no hago eso mismo porque los dibujo así encima, pero uno debería redibujárselo para verlo mejor. En este caso, habría que realizar otra conversión, que como les digo, no es incorrecto, sin embargo, es poco recomendable. Otra conversión. Ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo esto como una nube, así. Una nube, como una parte. ¿Qué pasaría si hubiéramos convertido de esta forma? Le vamos a poner ese título. ¿Qué pasaría si? Saben que no lo voy a dejar en este color porque después cuando lo exporto queda amarillo y se ve como medio raro. ¿Qué pasaría si hubiéramos convertido de esta forma? Si hubiéramos convertido de esta manera. Convertido así. Habría que realizar otra conversión. ¿Sí? Así que bueno, al menos ahora tenemos las 9:10. Yo creo que por hoy día vamos a dejar hasta acá, porque en realidad es muy poquito tiempo si quisiéramos ver
superposición. Voy a confirmar si es que habíamos acordado que quedaba, porque la verdad es que lo conversamos. Obviamente siempre decimos, mira, vamos a ver tales temas y la prueba entra hasta tal punto. Y lo que pasa es que a mí se me olvida. Entonces, me disculpan, pero ahí lo confirmamos y la clase siguiente vamos a hacer ejercicio acorde a eso. Vamos a hacer ejercicio de nivel prueba, ya para que así vayamos entendiendo cómo es el máximo nivel que nos pueden preguntar. Y les aprovecho de comentar, sí, que la prueba, como yo les había dicho, la estructura va a ser que todo se responda en el aula. No tienen que cargar ninguna solución. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, definiendo, ocupando malla, obtener la ecuación que corresponde a la malla 3, por ejemplo. Y ustedes la van a tener que escribir y el sistema lo va a revisar. Podríamos también pedirle la ecuación de la malla 1, la malla 2 y la malla 3. ¿Sí? Y ahí ustedes tendrían que escribirla, porque ya hemos revisado problemas o en realidad preguntas que permiten eso. Y le puede quedar diferente, o sea, la podrían dividir por 2, por 3 y el sistema lo revisa igual, porque lo hace de forma algebraica. Es más eficiente, podemos crear más problemas, ¿ya? Y más o menos esa es la estructura. Respecto a las preguntas, la verdad es que como son preguntas que pueden ser bien puntuales, no me atrevería ahora a darles el número exacto, pero piensen que está pensada para que ustedes la puedan resolver en 2 horas. O sea, van a ser en equivalente a las cantidades de ecuaciones que tienen que obtener, lo mismo que sería una prueba normal de 3 problemas, donde, por ejemplo, cada problema tiene 3 ecuaciones, por ejemplo, 3 cálculos, 4 cálculos. Entonces yo diría que alrededor de 10, ya donde una pregunta podría ser en base a lo que está acá, supongamos, podría ser este de acá, por ejemplo. Obtener 1, 2, 3 ecuaciones, ¿cierto? Y me podrían dar también las ecuaciones, supongamos los valores de las corrientes, y decir, me calcule el valor del B0 que hubiera, pues. ¿Se fijan? Esos serían como los problemas, por decirlo así, como individuales. ¿Ya? Y esos consideramos que sean como alrededor de 10, porque no es que sean 10 problemas completos, 10 circuitos completos de resolver, sino que son como partes de los problemas. Claro, en ese caso se darían definidas corrientes de malla, se darían definidas tensiones de nodo, por eso es que es importante que manejen ambos métodos. Y, por ejemplo, podríamos tener un supernodo y que el supernodo se les pida la ecuación del supernodo y ustedes la escriban igual. Y pueden escribirla con coeficientes fraccionarios, con el cuidado que nosotros le vamos a tener que indicar cómo escribirla, obviamente, para que el sistema la tome bien. O lo podrían hacer con coeficientes enteros, como lo hemos trabajado cuando se acuerdan que multiplicábamos por el mínimo con un múltiplo y todo eso, y el sistema lo revisa correctamente. Si por ahí hubiera algún error en la revisión y les pone malo, no les da el puntaje, nosotros obviamente podemos revisar y corregir a mano, así que no habría problema. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, nos estaríamos viendo entonces el día viernes. El día viernes vamos a ejercitar, porque ya solamente nos falta superposición. Voy a confirmar si es que entra, porque me parece que habíamos dejado que sí, pero ahí les confirmo, lo revisamos en ese momento, que la verdad es que no es muy extenso el tema, y ejercitamos más hasta estar 100% preparados. Así que bueno, que estén muy bien. Nos vemos, que tengan un buen resto de semana. Saludos. Sí, me piden que, pues, sí, que podemos revisar algunos ejercicios de potencia de las clases. Sí, no hay ningún problema, podemos calcular más de eso. Que estén muy bien, ahí me recuerdan, sí, por favor. Los que no me vayan a acordar, pero de repente se olvida. Nos vemos.